Bien. ¿Me pongo esto? Continuamos compartiendo nada más que radio en la mañana de nuestra FM Cambalache 89.7 MHz, a través también de nuestra página web en fmcambalache.com.ar. Y en estos momentos transmitiendo vía Facebook de manera directa, porque estamos con una importante visita en la ciudad de Paraná y por supuesto en el ámbito cultural se destaca. Estamos hablando del escritor Ernesto Mesa, que nos va a contar de su vida. Especialmente ya tiene 3 poemarios en su haber, justamente, y él nos va a explicar la diferencia que puede haber entre lo que es un libro de poemas, seguramente, y él sabe más que yo de todo eso, un poemario o una antología, que puede haber varios escritores en este sentido estableciendo una forma de expresarse, pero en este caso yo creo que hablamos de poemarios, ¿no es cierto, mi querido Ernesto Mesa? Bienvenido a FM Cambalache, espero que se sienta a gusto, y nos va a hablar de su persona, de cómo ha llegado a trascender y también los logros que ha obtenido, porque son un sinnúmero de premios que ha recibido por su labor como escritor, y bien vale la pena tenerlo aquí en el estudio para que nos cuente cómo ha sido todo esto, esta evolución en su vida como escritor y también en lo que hace a la cultura. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Mónica, por la gentileza de la invitación, y quiero saludar a la audiencia. Y bueno, a veces explicar las vivencias no es fácil, porque por ahí se enredan los recuerdos, pero quedan perlitas de vida que se podrían mencionar. Yo, para ser breve, no es que descubrí la literatura, digamos, en cierta etapa de mi vida, sino que la literatura me acompañó durante toda mi vida, desde el secundario, desde que estudié literatura, y me asombró la versatilidad que puede haber a través de la utilización de las palabras. Y bueno, más adelante yo pertenezco a una generación de lectores muy importante, donde nosotros veíamos o leíamos a un autor que nos llegaba, que nos impactaba, y después seguíamos la saga de esos autores, ¿no? Y por eso vinieron tantos libros de argentinos, grandes autores, y de Latinoamérica y de España. Y bueno, siempre me he dedicado a la literatura. Me imagino que habrá tenido una gran biblioteca como Jorge Luis Borges, ¿no? Pero por favor, de ninguna manera, porque Borges habla de una biblioteca infinita, lo compara como al paraíso, ¿no? Él coincide con él que para ser un buen escritor hay que ser un excelente lector, ¿no es así? Bueno, yo creo que la lectura lo lleva casi irremediablemente a querer expresar o a tener su propia voz. Así es. Pero bueno, usted mencionó que yo escribí poemas y después antologías. En realidad sí, escribí 3 libros, 3 poemarios. Los Nardos del Olvido, que fue un libro de poemas y de crónicas, se diría, de épocas vividas, que eso lo edité en el 2019. Bien. Después La lucidez del agua, que es un poemario pleno de poemas, que habla, digamos, de amores y desengaños, de enigmas y certezas, y de poetas y de locos. Eso en el 2022. Y por último,
poemario Sobrevolando los días azules, que es del 2024, es reciente. Muy reciente, sí. Sí, y en el interín yo hice, desde hace varios años, intervení en varias antologías, pero muchas antologías, incluso en la antología federal, que reúne a autores de todo el país. Bueno, que eso se hizo con motivo del aniversario de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, pero... ¿Usted es miembro de la filial Santa Fe de SADE? Yo soy miembro de la comisión directiva de la SADE de Santa Fe. No es que soy, digamos, alguien que se corrió de Entre Ríos. Yo estuve también en la SADE de Entre Ríos, pero como allá yo presenté un trabajo que fue premiado, después me convocaban para los eventos y bueno, logré hacer un grupo de amigos, de escritores que después me convocaron, incluso para la comisión directiva. Le dije, pero yo soy un intruso acá. Me dicen, no, de ningún modo te adoptamos acá. Bueno, pero yo en realidad lo que tuve, digamos, la posibilidad de hacer sería novela, como un desafío, e incursioné en la novela. La primera novela. Es mi primera novela, porque yo tengo así etapas en las cuales necesito expresarme de otro modo, porque me parece que me estoy copiando a mí mismo. Entonces necesité expresarme a través de una novela, pero hice creo que una innovación que algunos autores la han hecho sin duda, y traté de poner poesía en la novela. Ah, qué bueno. O sea, yo hice una novela que es prosa poética. Bueno, eso se puede hacer a través de dos géneros, que sería el realismo mágico, que dicen que inició con García Márquez, en realidad inició con Asturias y quizás mucho antes, ¿no? Con Pedro Páramo, incluso se puede hablar del primer libro de realismo mágico. Y también en los cuentos fantásticos. García Márquez puede ser caratulado de esta manera, tal vez como el iniciador en América del realismo mágico. Y bueno, pero Miguel Ángel Asturias era de Guatemala. Claro, pero ¿por qué entonces no se lo considera Asturias? Y bueno, son esas cosas que digamos que a veces... Se ve tal vez que uno ha superado al otro. No, que a veces, sí, sin duda, en cuanto a volumen de trabajo literario ha sido García Márquez, que superó ampliamente a Miguel Ángel Asturias en cuanto a publicación. Y también tiene que ver la época, porque Miguel Ángel Asturias es anterior y a lo mejor no tuvo la difusión que sí tuvo García Márquez. Claro, ahí está. Bueno, pero Miguel Ángel Asturias fue premio Nobel, al igual que García Márquez. Exactamente. Bueno, pero yo incursioné en la novela y hice esta novela que se llama Del otro lado del sueño. Recientemente editada. Bueno, a mí me sorprendió gratamente por el hecho de que yo siempre hacía ediciones de autor acá en Argentina. Las ediciones de autor las paga el propio autor y no edita muchos libros, hace una tirada, en el mejor de los casos, hoy en día es difícil, ¿no? De 300 libros. Y es difícil porque esos libros terminan en encuentros literarios con otros colegas que nos intercambiamos libros, se venden algunos, se regalan la mayoría. Entonces yo dije, yo voy a ir por otro camino, si no la publico a la novela. Y entonces empecé a mandar manuscritos a distintas editoriales. Y ahí, digamos que fui en ese sentido un poco lanzado porque mandé a editoriales como Atlántida, Alfaguara, medio no se fue por chiquita, digamos. A Tusque y demás. Bueno, lo más que me pueden decir es que no, o ni me contesten. Ajá. Bueno, y también mandé a España y a México. Y es de aquí que un día recibo en el correo electrónico una grata sorpresa que me dicen,
hemos leído su manuscrito y estamos dispuestos a editarlo. Atlantic Book. ¿Esto fue en el año? Esto fue, fue en el año anterior, en el año 23 al final. Ajá. Y bueno, después fue todo el proceso, ¿no es cierto?, de intercambios de correspondencia y demás, donde se precisaron cosas, y me la editó Ibera Ediciones. Ibera Ediciones tiene librerías en toda España, desde Málaga al País Vasco, pasando por Barcelona, Valencia, las Baleares, Galicia, y bueno, en cada ciudad hay librerías. Y bueno, a mí me mandaron un contrato en el cual se especificaban las características del libro. Este es el libro. Vamos a mostrarle a la audiencia. Este es el libro Los nardos del olvido, del otro lado del sueño. Y yo encaré un tema que es controvertido. Encaré el tema de la identidad de género. Entonces, por eso acá en el subtítulo dice: vicisitudes de una travesti que se sueña un mundo más humano. Para mí fue un desafío, porque yo encaro un tema controvertido, pero que tiene muchas aristas también. Que tiene muchísimas aristas, pero que en esencia se podría leer como aquel derecho esencial de las personas de poder ser lo que deseen ser en su vida, de poder concretar un proyecto de vida y no tener, digamos, el repudio, el rechazo de la sociedad, de parte de la sociedad. Y bueno, un poco también me da hincapié para hablar de las minorías en general y de, digamos, la prescripción que se hace, la discriminación que se ejerce, la violencia en una sociedad que debería ser igualitaria. Entonces, eso me dio pie para encarar esta novela a través de un personaje, Marcelo, que vive distintas décadas, digamos, de una discriminación muy feroz, muy feroz. Y bueno, y todo eso, la novela transcurre contando vivencias del autor, pero que vive, digamos, en búsqueda de su propia identidad. Y entonces sufre lo que en aquella época no se llamaba bullying, pero sufre el acoso el acoso y las burlas de los compañeritos de la escuela. Obviamente, esto va transcurriendo diversas etapas de su vida. ¿Cuándo es el periodo histórico? Porque de eso se trata también, ¿no? Bueno, más o menos yo ubiqué a Marcelo, que como digo, vivía el acoso de los compañeritos en aquella época, y que su padre era un militar. Para colmo. Con rango de sargento ayudante que perseguía subversivos. Entonces, el chico adopta digamos, un escape, una vía de escape a través de los sueños lúcidos, porque empieza a confundir la realidad con el sueño y el sueño de la realidad, con la realidad. Entonces las cosas más disparatadas le pasan, y eso me permite a mí escribir en un ámbito de sueños, o sea, tratar de hacer una literatura que describa los sueños, el modo en que se desarrolla una realidad ajena a la conciencia, pero que en el caso de él se hacía acompañar por esa conciencia en los sueños lúcidos. Y los sueños lúcidos en realidad es una posibilidad que se estudia
en universidades, en Estados Unidos, en Europa, la posibilidad de, a través de sueños lúcidos, poder viajar a otra realidad distinta, donde pueden pasar las cosas más inverosímiles, pero no pierde la conciencia. La vive con una intensidad. Y ahí no hay acontecimientos dolorosos, ahí hay sentimientos de felicidad. Y entonces, con eso él escapa a través de eso, ¿no? Y también se sueña, digamos, en el género femenino, se sueña como niña. Claro, porque esa era su meta, ¿no? Claro. Más allá de travesti, el de cambiar de sexo, en este sentido. Ser transexual en esta instancia. Ser transexual o ser travesti, digamos que hay mucha diversidad. Y bueno, yo no quise encararlo desde un punto de vista ideológico. Marcelo llega a travestirse en esos sueños vívidos, en esa realidad, en ese sentido, ¿no? Sí. Pero además vive circunstancias muy difíciles porque él, digamos, tiene que vivir en un armario, tiene que vivir escondido. Y su sentimiento lo tiene que esconder durante toda su vida. Y digo porque él tiene una prima que es muy compañera de él, que lo entiende y que lo comprende, y que lo lleva a patinar y después patina, digamos, en un club donde se hace certamen anual, sale elegida o elegido, pero él se hace llamar Marcela Franco, y están los padres, y está el padre también mirando, y es ganadora de ese certamen, con lo cual recibe el premio, pero también la paliza de su padre. Claro, porque justamente hay que lograrlo en este sentido. Claro, entonces eso da lugar a que se tenga que ir a Buenos Aires, y en Buenos Aires vive distintas experiencias. Estamos hablando que él cumple los 17 años, 18 años, en pleno, en el 76. O sea que vive la represión militar. Exactamente. Por eso hablábamos de esa lista histórica. Claro. A mí me permite la novela hablar de la represión militar, de que en su momento a él lo convocan para ser soldado, estando en Buenos Aires, y él por primera vez, a raíz de consejos de otra chica trans, dice, bueno, volvé a tu pueblo, pero volvé como una princesa, como una reina. Pero está papá en la oficina de reclutamiento, está el padre. Dice, yo no me animo, pero yo no quiero. ¿Pero vos querés ser soldado? No, yo no quiero ser soldado. Obvio. Y bueno, entonces, las amigas dicen, bueno, vas a ser una chica hermosa. Y la ayudan a producirse, y vuelve a su ciudad, que es Rosario de Tala. Como ella, como Marcela. Como Marcela. Ajá. Y a Rosario de Tala. Y bueno, en la fila ya los otros chicos los otros reclutas que se iban a incorporar, le empiezan a tratar con violencia. Así que la tienen que sacar de la fila, y ir a la oficina de reclutamiento, y bueno, cuando lo ven, dice, vos sos Marcelo Franco, te muestra el documento. ¿Estaba el padre ahí? Estaba el padre haciendo otra tarea. Justo. Y como hay un revuelo, justo cuando sale el padre, dice, ¿qué pasa? Y dice, lo que pasa es que tenemos un travesti. Él le indicaron que se tenía que tirar el pelo para adelante para que no lo conozcan. Se tiró el pelo para adelante y el padre no lo reconoció. Bueno, dice, sáquenla cuanto antes, póngale inútil todo servicio y la despachan. Y bueno. ¿Y el padre se enteró que era ella? No. Después, porque los que estaban ahí tomándole los datos y demás, dicen, bueno, te vamos a llevar hasta la estación, porque él vino en el tren. Vamos a llevar hasta la estación, y ahí vos te vas. Cuando vos te vayas, le vamos a avisar a tu papá que había sido el hijo el que vino.
Dios mío. Bueno. Hasta ahí queda, porque no hay gente que tiene que leer el libro, vamos, ¿no es cierto? Bueno, es un pasaje de este libro. Es un pasaje, pero yo como dije, en ese libro, yo cada episodio lo cuento como sueño. En este caso no, porque fue una realidad. Por eso a veces la realidad la confunde con el sueño. Pero por ejemplo, cuando él viaja en el tren del sueño, es un sueño maravilloso el que tiene. Y bueno, esto me da, para cerrar, me da para hablar del autoritarismo, para mencionar también el machismo. Exacto. Para hablar del paradigma de la masculinidad, para hablar del proceso militar en toda su violencia, y las Malvinas y el general Borracho también, que mandó... El ocaso de lo que es la dictadura militar. Y después el advenimiento de la democracia, que en realidad no alcanzó para devolver libertades. Y también hablo de un poco del rol de la Iglesia y de todo el mal que puede haber causado una doctrina que es muy rigurosa con las personas que sienten diferente. Por supuesto, totalmente respetable la cultura de la Iglesia, pero ahí hay un choque en cuanto a la aceptación. Y bueno, la tolerancia que tanto se habla, ahí no se practica en este sentido, ¿no? Claro, pero bueno, habrá sus razones teológicas y demás, que yo eso no discuto. Yo, el tema de que se esté, digamos, ideologizando este tema, yo no lo considero. Yo lo que quise hacer es decirlo de una manera bella a una circunstancia de discriminación. Así es. Esa fue más que nada la idea mía. Y este libro llega... No fue confrontar, ni mucho menos. No, obviamente que no, porque también de eso se trata, ¿no? A la hora de escribir, uno se abre a todo tipo de posibilidades en esta instancia. Claro. Y si esa idea la de confrontar y la de debatir, bien vale la pena haber hecho este libro, ¿no es cierto? También para discutirlo en diferentes foros. Este libro fue presentado en España a través de... Allá se lanzó en España a través de Atlantic Book, que es la editora. Entonces se hizo una presentación con el autor ausente, pero yo de algún modo le he mandado material, le he estado mandando material para que ellos lo difundan. Además está en Amazon como libro digital, en Apple también como libro digital. Bueno, está en España, en distintas redes también. Y volviendo a nuestro país, ¿se puede encontrar el libro en las librerías de acá de Paraná? A mí la editorial me mandó cierta cantidad de ejemplares, me dijo que después me iba a mandar más, y yo lo tengo acá en librerías. Puntualmente están en la librería Mauro Jardín de Santa Fe. Acá en Paraná se puede encontrar en la librería Va por Eso. Y Va por Eso está en Nogoyá 324. Es un muy lindo espacio. Yo quise dejarlo en una sola librería en la ciudad, para no andar de una a otra. Claro. Entonces lo dejé ahí en Va por Eso, que es una casa que tiene el frente pintado de verde. Es librería y café, un lugar hermoso. No, ya a qué altura usted 324, para mayor referencia, está bien frente a la puerta del mercado de Salta y Nogoyá. Bueno, sí. Bien frente al mercado de Salta y Nogoyá. Bien. Además yo tengo el Facebook mío, que es así, Ernesto Mesa. Está mi imagen. Exacto. Estoy en el Facebook. Y estoy en Instagram, Ernesto Mesa con minúscula 90. Bueno, ahí se pueden conectar conmigo. Yo lo puedo mandar a cualquier parte del país, al libro, incluyendo el costo de envío. Muy bien, muy interesante. A través de Andreani.
Bien. A mí me lo piden, solamente me tienen que dar la dirección y número de celular y demás, o correo electrónico, y yo se lo mando, a los 3-4 días les llega el libro. ¿Quiere dejar el celular también? ¿O no quiere? Sí, yo dejo el celular también. El celular mío es 343-5-140-625. Muy bien. Y en este sentido, antes de que usted se vaya y para cerrar la nota, una actividad reciente realizada con un amigo escritor, Juan Carlos Rufanach, le ha pedido hacer el prólogo de su libro, lo que significa el litoral para todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, el litoral en mi sangre. En mi sangre, ¿no? Yo tuve el gusto, el agrado de hacerle el prólogo, que él me pidió, ya que yo lo haga. Yo encantadísimo porque lo considero un amigo leal, que él estuvo, digamos, coordinando los talleres que se hacían los días lunes ahí en la Asociación Tradicionalista de la Bajada. Uh-huh. Bueno, con el tema de la pandemia, Y ahí ahí dejamos la actividad, esa actividad. Pero seguimos a full con la literatura. Obviamente que sí, por eso sí hay que hacer mención de lo que va a ser también allí acompañando a ese amigo, el litoral en mi sangre, que todos llevamos en este sentido y cómo nos sentimos también identificados. Bueno, mi querido Ernesto, me ha sido un gusto tenerlo hoy en el estudio. Seguramente, si usted quiere algún día un día de estos venir, ¿está abocado en algún otro trabajo literario? ¿Ya comenzando algún otro? ¿Está inspirado? Mire, yo le dedico a la literatura, le dedico mi vida, porque yo fui contador público y los números llegaron a saturarme. Entonces no quise saber más de números y me volqué a las letras. Exactamente. Cuando yo en vez de bajé la matrícula, empezó a contar cosas. Exactamente, porque en realidad todos los trabajos, sin desmerecer a mis colegas, por favor, claro, pero los trabajos de balances, auditorías, informe de auditoría, pericia judicial y demás, a los 5 años desaparecen. En cambio, un libro queda para siempre. Queda. Exactamente. Y lo van a leer los nietos. Y posiblemente tengamos la suerte de que llegue a lo mejor a 1 o 2 generaciones más. Así es. La posibilidad de que esté en alguna biblioteca ese libro. Sí, sin duda, sin duda. Yo ya he donado libros a la biblioteca acá, de Calle Buenos Aires, la Biblioteca Popular. Ajá. Y no, también lo voy a donar a la Biblioteca Popular. Todavía yo estoy medio reticente por los ejemplares que dispongo. Exactamente. Pero ya me van a mandar más ejemplares y voy a ¿Y allá en España habrán donado alguno de sus libros a bibliotecas? Tengo información que sí. Sí, tengo información de que sí. Muy bueno, entonces, eterno. Entonces, Ernesto Mesa volcado a las palabras. Y me queda una pregunta del tintero. Cuando usted hace sus creaciones y uno se pregunta cuando alguien entrevista a un autor de sus características, cuando narra, ¿hay un yo inclusivo en esas narraciones? ¿Habla en tercera persona? ¿Se mete en una historia fantasiosa que no tiene nada que ver con su realidad? ¿O la mayoría de sus escritos, no estoy hablando solamente de este libro, sino de otros, que ha dicho, lo ha llevado por uno mismo, ¿no? De sentir uno mismo. Bueno, yo en ese sentido, este libro es un libro que lo que se llama coral, porque está en tercera persona, escrito en su mayoría, un 90%, o sea, es el escritor, el narrador omnisciente, que no está, pero está en todo. Exactamente. Hay una primera persona del yo, que es cuando habla el personaje. El personaje habla como primera persona, utilizando la primera persona. A veces habla en tercera persona, mejor dicho, en primera persona del plural, cuando él habla de nosotras. Exactamente. Y
Y bueno, es eso, es coral porque son varias voces. Así es. Pero prevalece la voz del narrador en este caso, porque las poesías las hace el narrador, que sería el autor. El autor, exactamente. En las poesías más específicamente. En las poesías es totalmente personal. Así es. En las poesías sí, ahí estoy yo. Ahí está el narrador. Ahí está mi voz. Está Ernesto Mesa en este sentido. Exactamente, sí. Por eso nunca uno puede desprenderse de todo lo que ha creado en esta instancia, de uno con sus experiencias vívidas, etcétera, volcarlas allí en el papel. El olor del libro que usted tiene en las manos refleja el hacer esta instancia, esa historia que queda plasmado. El olor del libro es maravilloso, Son 220 páginas donde les puedo asegurar que van a vivir una experiencia nueva. Muchísimas gracias, Ernesto Mesa, por esta visita a FM Cambalache. Será hasta otra oportunidad, seguramente. Y bueno, así pasamos esta historia reciente, la de tantas historias que se plasman en esos capítulos de esa novela, en esos retos de escribir, que uno se anime a escribir, más allá de que sea o no escritor, el de utilizar la escritura y la lectura a la vez para poder seguir adelante y alejarnos un poco también del celular en este sentido. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a usted, Mónica, y un saludo a toda la audiencia. Igualmente para usted y toda su familia también, porque seguramente si no hay una familia que apoya en esto, no se pueden hacer mi las cosas. familia me apoya incondicionalmente. Así es. Un gran abrazo. Ya volvemos, seguimos con la música en estos momentos en Nada Más que Radio. Ya regresamos. Muy bien, Ernesto. ¿No necesita ir al baño? No. ¿Cómo anduvo? Aquí estamos con Ernesto en vivo y cerramos nuestra transmisión. Gracias.